estafa telefónica a una abuela en San Carlos de Bariloche, algo que se repite todos los días. Hoy nos enterábamos a través de un medio de comunicación de aquí de la comarca también, que ayer intentaron estafar a través del teléfono también, haciéndose pasar por un funcionario del ANSES, también a una persona de aquí de la comarca. Y según nos enteramos, ya comenzaron a aparecer denuncias también por personas que se consideran estafadas con este famoso sistema que abunda mucho en esta zona también, que es el telar de la abundancia. En realidad tienen distintas características o características parecidas, pero en definitiva se trata de un sistema que les promete a las personas que pongan plata, el beneficio de multiplicarlo en pocos días. Los que arman los telares no hablan de inversiones ni de ganancias, sino que utilizan otras palabras, fuego, agua. Bueno, seguramente muchos de ustedes que nos están escuchando habrán recibido la invitación, incluso en dólares. Personalmente me ha pasado, gente que me invitaba a formar parte de un grupo de estas características poniendo dólares. Bueno, uno, la verdad que con todo lo que escucha, duda siempre de estas cosas. Y bueno, ahora nos enteramos que efectivamente ya han comenzado a aparecer algunas denuncias de gente que nunca recibió el dinero que se les había prometido. Y está en línea para charlar un poquito sobre este tipo de sistemas, de formas de estafas a la gente, la doctora María Marta Ponce Ventura, que es funcionaria de Fiscalía de El Hoyo. Buen día, María Marta, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, ya ha habido algunas denuncias de este famoso telar. ¿Es un delito? ¿Se puede considerar una estafa, María Marta? Mira, en realidad la situación de las estafas en este caso es muy particular. Como decías vos, es una promesa de multiplicar una inversión que se hace inicialmente. La cuestión siempre reside en, digamos, la clave está en asesorarse antes, en conocer el funcionamiento de este telar de la abundancia, telar de los sueños, mandala de la abundancia, se le pueden dar diferentes nombres, y cuáles son los riesgos, sobre todo, a los que uno se expone al hacer este tipo de inversiones. Digamos, jurídicamente, para que se configure el delito de estafa, tiene que haber no solamente una situación en la que una persona hace una inversión económica, digamos, que luego no puede recuperar o no puede conseguir el resultado que se le prometió en un principio, sino que además tiene que haber una diligencia de parte de la víctima. Es decir, uno antes de hacer esa inversión tiene que estar completamente asesorado de cuáles son los riesgos a los que se expone y cuáles son las condiciones del negocio, ¿sí?, y del bien que uno quiere adquirir o de la inversión que quiere hacer. Justamente para que se configure el delito de estafa, se tiene que dar un engaño o un ardid, pero este engaño o este ardid tiene que suceder a pesar de la diligencia que haya tenido la víctima. Es decir, sin asesorarse, sin informarse y sin verificar que la información que a uno le están dando es verídica y a pesar de, digamos, sin asesorarse, como digo, se hace esta inversión económica o se hace un negocio, una transacción comercial, no se configuraría el delito penal de estafa. ¿Sí? Pensaba, María Marta, además, lo difícil de demostrar, porque en un telar, bueno, como el nombre mismo lo indica, intervienen tantas personas que cómo se define quién es el estafador inicial. Porque claro, la mayoría de las personas participan de forma totalmente ingenua y confiadas en que van a tener el resultado que les prometieron. Claro, exactamente. E incluso los primeros niveles, digamos, del mandala o de la flor o del telar, lo que fuera, los niveles que están más próximos al centro, por lo general obtienen un rédito económico. Pero el problema es que los que se unen posteriormente a eso, por supuesto que no digamos, matemáticamente es imposible que todas las personas que entran en ese círculo puedan obtener esa multiplicación de la inversión que se les promete. Por eso es tan importante, desde un principio y antes de hacer cualquier disposición económica, asesorarse e informarse y saber cuáles son las condiciones de la operación y cuáles son los riesgos que puede tener la persona. Porque además es cierto, posteriormente, cuando la persona hace la denuncia,
es prácticamente imposible poder llegar a imputar a alguna persona en particular esa situación que se está denunciando. Algunos se benefician y a lo mejor tenemos en los contactos inmediatos gente que nos dice, no, pero yo cobré, yo recibí todo lo que puse, pero en algún momento, más tarde o más temprano, en algún momento se corta. El primer o el segundo nivel seguramente van a obtener esa multiplicación de la inversión que hicieron, pero ya a partir del tercer o cuarto nivel, matemáticamente es imposible que la persona pueda obtener el dinero que se le promete en un principio. Lo mismo, esta misma dificultad para determinar cuáles son los autores del hecho, sucede con las estafas económicas, con las estafas telefónicas. Claro. Gente que se hace pasar por, no sé, personal de alguna compañía telefónica o de la ANSES o de algún organismo, a cambio de un premio o de alguna situación así en particular, de algún beneficio, requieren una disposición económica, una transferencia, un depósito, etcétera. Y del mismo modo la persona estafada, digamos, o engañada por esta gente, antes de informarse sobre los riesgos y sobre si realmente la información que le están dando es verídica, si esa persona pertenece al organismo al que dice pertenecer, hace esa disposición económica que después, primero que no se recupera, y segundo, es imposible saber quién es el autor de esa llamada, porque por general llaman de números que no son locales, digamos, no llaman de lugares cercanos, por lo general son de grandes ciudades como Buenos Aires, como Córdoba, como Santa Fe, y por otra parte para nosotros no vemos ahí un delito porque justamente no existe esta diligencia, digamos, este asesoramiento previo por parte de la víctima antes de hacer la disposición económica. Uh-huh. Escuchándote, María Marta, o sea, estas causas, por más que se haga la denuncia formal en la justicia y que se investigue, nunca llegan de recuperar el dinero ni hablar, pero tampoco no se logra determinar el responsable final, digamos. No. Nosotros hemos hecho, hubo algunos casos en los que hemos hecho pedidos de incompetencia, por ejemplo, porque los hechos nos dimos cuenta que habían ocurrido en otros lugares. Tenemos conocimiento de que hay bandas, digamos, grupos de gente que se dedican a este tipo de estafas, pero no, en última instancia es imposible determinar quiénes son los autores. ¿Han aparecido de este tipo de denuncias, digamos, han crecido en el último tiempo este tipo de denuncias, ya sean intentos de estafas telefónicas o estafas propiamente dichas, y del telar de la abundancia? Sí, ahora en estos últimos meses hemos recibido varias denuncias, tanto de estafas telefónicas, ahora últimamente con la cuestión esta del telar de la abundancia, de todo tipo, digamos, hay mucha variedad, digamos, de situaciones en las que se dan este tipo de estafas, sí. En las estafas telefónicas, la mayoría de los damnificados, por lo que uno puede leer a través de las noticias, ¿no? Generalmente son abuelos. Las recomendaciones para los hijos, para los nietos, para que tengan preparado justamente a los abuelos o a las personas mayores en este tipo de situaciones, para que sepan decir que no o para que corten el teléfono directamente. Exactamente. La idea es que se asesore a las personas mayores que quizás no tienen tanto acceso o tanto manejo de la tecnología, asesorarlos en que si se les plantea una situación y se les pide dinero por alguna cuestión, que corten el teléfono o que le digan a la persona que lo llamó que se mantenga en línea y que traten de comunicarse con alguna persona, hijo, claro, etcétera, como para que les pueda clarificar las dudas que tengan sobre esta situación, antes de hacer alguna disposición económica y antes de brindar cualquier información personal. Eso también es muy importante. Bueno, gracias por habernos atendido, María Marta. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Bueno, la doctora María Marta Ponce Ventura, funcionaria de la Fiscalía, no tiene demasiado sentido de hacer una denuncia si te sentís estafada por este tema del telar de la abundancia, porque ustedes escucharon, es imposible con tanta gente que está involucrada
determinar quién es el estafador. Y por el hecho, claro, de que es voluntaria, obvio, ¿no? Obvio. Esta entrega Nadie de dinero nos obliga. y no es claro, por eso no configura la figura, ¿no?, de estafa, sino que advierten cualquier tipo de funcionario que está en esto que se informe la gente antes de hacer cualquier movimiento de dinero, que se informe, que justamente hable con los que saben, alguno que tenga conocimiento en esto de la economía o matemáticamente si cuadra o no cuadran este tipo de operaciones. Lo cierto es que por más voluntad que haya de generar dinero, no puede ser por esta vía porque sencillamente es una falacia. Que es perfectamente entendible, porque en situaciones de crisis, donde a veces uno necesita tener dinero y en forma rápida, es perfectamente entendible que busque este tipo de posibilidades, porque a lo mejor no tiene la facilidad de obtener algún crédito, algún préstamo para hacer alguna operación, o no tiene alguien que le preste el dinero cuando realmente lo necesite. En general, en los primeros movimientos de este tipo de juegos, sí la gente percibe el dinero, pero en algún momento se corta y algunos son damnificados. Sí. Entonces hay que tener en cuenta eso. Así como podés tener suerte de cobrar el dinero que invertiste, te puede tocar que en algún momento alguien deje de aportar y además en esto interviene gente de otros lugares. Claro. Yo lo pienso más ciudades, por todos provincias. lados, por el simple hecho de además de que hay que reclutar gente, y vos con qué cara vas, suponte que conseguís ese dinero que invertiste, lo multiplicaste, pero con qué cara reclutás a alguien sin saber, o justamente teniendo la certeza, por esto que estamos informando precisamente, de que tu amigo de que va a cobrar, claro, que en realidad va a perder la plata porque matemáticamente los números no dan y lamentablemente acá no hay magia que se pueda hacer para multiplicar los panes. Bueno, buscando un poco de información sobre esto, sobre lo que ocurre en otras partes, nos aparece una noticia que encontró Macarena, que en realidad es nueva la información. Es una persona, una mujer que está detenida, justamente que es la única detenida por el telar de la abundancia en la Argentina. Se llama Julieta Magalí Ruiz, es oriunda de la localidad riojana de Chamical. Habría obtenido unos 150.000 pesos, según su abogado. Ella también actuó de buena fe, como toda la gente que participa. Es una joven oriunda de Chamical que se convirtió entonces en la primera argentina denunciada, detenida y luego excarcelada por el denominado telar de la abundancia, un tipo de estafa piramidal antiguo que resurgió en los últimos años y cobró gran notoriedad en los medios. La chica llegó a conseguir 150.000 pesos, se tuvo que ir del lugar por las reiteradas amenazas que recibía, justamente de las personas que resultaron damnificadas, que nunca cobraron nada. Más de 1.500 personas participaron en ese telar. Ella comenzó en el año 2016, dice la historia, cuando tenía 18 años. Bueno, quería montar su propio estudio de danza y es por eso que convenció, a sus familiares de ir participando en este telar, del cual obtuvo información a través de internet. Sin embargo, todo se salió de control cuando se comenzó a correr el rumor de cómo obtenía el dinero y eso despertó el interés de los habitantes que quisieron participar y en algún momento, se cortó el famoso telar. Los primeros damnificados hicieron la denunciaron a ella, terminó finalmente detenida. Obviamente, situaciones que abundan, repito, en este momento de crisis, sobre todo cuando la economía se complica para muchas familias. Es una buena posibilidad de tener dinero rápido, fácil, ya. Y a veces uno termina siendo estafado. Y hablábamos del otro tipo de estafas, así que volver a repetir esto, estar atentos cuando uno recibe un llamado telefónico y además contarle a nuestros mayores cómo es la historia. Después es dificilísimo recuperar el dinero. En el caso de la abuela de Bariloche, perdió todos sus ahorros hace poquitas horas nada más. Ella dijo, doy a conocer mi caso, yo sé que no voy a recuperar mi plata, pero lo quiero dar a conocer para que justamente no le pase a otras personas. Después ir a la justicia, reclamar, presentar un abogado, gastar dinero para que se logre identificar al estafador es casi imposible, por todos los artilugios que utilizan, sobre todo este uso de teléfono que no está registrado en ningún lugar y que es imposible detectar de dónde proviene.